Bendiciones hermanos, aquí una vez más en este canal. Estos días no, en las últimas semanas no he puesto un video porque estaba un poco ocupado, pero aquí estamos tratando de hacer lo posible para seguir posteando videos que puedan edificar a la iglesia y ser de bendición para muchos. Y en este episodio vamos a hablar un poco de capítulo 5 de Juan, en el cual Jesús sana al paralítico de Bethesda. Y hay muchas implicaciones bíblicas en esto, hay muchas cosas que, que podemos tomar de esto y muchas enseñanzas que podemos aprender. Eh, Hay muchos eventos pasando alrededor del mundo en este momento, muchas implicaciones políticas y sociales y que podemos analizarlo desde un punto de vista bíblico. Al mismo tiempo, quiero tomarme el tiempo para hacer otros videos específicamente para hablar de eso. Y es muy importante que nosotros nos mantengamos cerca de la palabra de Dios porque es la única que nos va a guiar a lo que es la verdad, que la verdad de Jesucristo y que nuestro norte nunca se separe de lo que es la persona de Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y en el momento que nosotros empecemos a desviarnos de ese punto, nos empezamos a deslizar en la fe. Y no queremos eso, queremos permanecer fieles porque fiel es aquel que nos llamó. Y así como aquel que nos llamó es fiel, nosotros queremos mantenernos fiel porque queremos parecernos a Él en lo más posible. Bien, después de esto habíamos hablado de Jesús es la luz del mundo, Jesús es el camino, la verdad, la vida. Habíamos hablado de la implicación de los milagros y del diálogo que tuvo el Señor Jesucristo con no con la viuda, sino con la mujer en el pozo de agua, cuando ella le dijo, ¿cómo tú me vas a dar agua si tú no tienes con qué sacarla? Y entonces Jesús le reveló cuál es lo que él se refería. Nada, vamos a leer un poco verso por verso y analizar según lo que el Espíritu nos vaya guiando en este proceso. En el capítulo 5 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Muchas implicaciones espirituales, no quiero entrar en muchos detalles de eso, sería por un muy buen estudio, pero quiero mantenerlo un poco simple esto. Eh, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y bien, si más recuerdan, hemos estado hablando de lo que es el agua, las implicaciones del agua. Y el agua simboliza la palabra de Dios, también simboliza el mover del Espíritu Santo en ciertas ocasiones. Pero queremos analizar cuál es el propósito aquí. Ellos estaban esperando, o sea, el ciego dice que en esto yacían multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y que esperaban el movimiento del agua. El ciego, cuando habla, si vemos las implicaciones, la enseñanza que podemos tomar de esto, el ciego dice enfermos. ¿Quiénes son aquellos que están enfermos espiritualmente? Sino aquellos que están en el mundo y no tienen a Jesucristo. Cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros estábamos enfermos, estábamos ciegos, que no podíamos ver la realidad. Y eso es lo que está pasando en muchas ocasiones. Vemos situaciones políticas, vemos situaciones que son del medio ambiente, vemos terremotos, vemos muchas cosas y las vemos desde una perspectiva humana, humanista. Pero cuando las vemos desde la perspectiva bíblica, es la perspectiva que es la verdad, que es la realidad de lo que está pasando. De manera que podemos ver esto que que está cegando al mundo. El mundo es ciego por causa del pecado. Y a menos que nosotros no tengamos la luz, no podemos entender lo que está pasando. Entonces el ciego, el cojo, entonces paralítico que esperaban el movimiento del agua. O sea, el agua en el hebreo, cuando habla de que son aguas vivas, el término en hebreo es
Manjayim, que es aguas vivas, y el Espíritu Santo siempre, siempre, siempre es representado como agua viva, porque el Espíritu Santo no es estático. El agua no puede hacer nada si es estática. También vemos la representación de esa realidad bíblica, lo que es el agua viva. No es lo mismo que esté estancada. El agua, que nos representa la palabra, si nosotros la leemos, realmente agarramos la Biblia y la leemos su palabra, pero no la ponemos en práctica, es como esa agua que está estancada. Sí, podemos tener mucho conocimiento, pero si no ponemos ese conocimiento en práctica, es como agua estancada. Al mismo momento, aquel que no es creyente, aquel que está fuera del cuerpo de Cristo, aquel que no ha creído en Cristo y no es salvo, puede leer a la palabra y no va a ver nada. El agua tiene que ser movida por el mismo Dios. Así como Cristo transformó el agua en vino, ese mismo Cristo tiene que transformar esa agua que nosotros hemos oído, escuchado o experimentado o leído, la tiene que convertir en vino para ser efectiva en nuestras vidas, para que podamos ponerlas en práctica. Entonces, si seguimos leyendo, dice que el ángel venía y movía el agua. Dice en verso 4, dice, porque un ángel descendía de tiempo a tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y tenía, que vemos que cuando el ángel venía, movía ese estanque de agua, la primera persona que saltaba era la que estaba sana, la que se sanaba. Pero ahora mismo, cuando vemos las implicaciones espirituales de esto, no es tan solo la persona la primero que salte, sino que Jesucristo abrió el camino para que nosotros, todo aquel que crea en Él, pueda ir y meterse en esa agua y beber de esa agua, del agua viva, para todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna, como habíamos hablado en el capítulo 3. Entonces, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y en verso 7 dice, Señor, le respondió, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en este estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces, es lo que le dice, Señor, estoy aquí y llevo 38 años aquí, tratando de tener ese milagro, tratando de ser sano de eso, pero ¿sabes qué? No soy lo suficientemente rápido para ser el primero que salta del agua. Qué interesante. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y él le da una respuesta. Dice, lo he tratado de ser sano. ¿Qué es lo que quiere decir? Por esfuerzo del ser humano, la salvación no viene, sino tiene que venir el Hijo de Dios a darnos esa salvación. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Aquel día, ¿y por qué nos da el detalle que era aquel día de reposo? Porque la ley lo que nos enseña es que necesitamos un Salvador. Ahora nosotros estamos en la ley de Cristo, así como Romanos capítulo 7 nos dice que la ley nos mató, que la ley de Moisés nos mató y nos enseñó que necesitamos un Salvador. Ahora estamos bajo la ley de Jesucristo, y eso es muy importante que lo entendamos. Sí hay ley, estamos en la ley, pero en la ley del Señor de Jesucristo, la ley de la gracia. Y eso es muy importante, y que entendamos la distinción de una de la otra, de como Romanos capítulo 7 claramente lo trae. Entonces, aquí voy a buscar la Biblia rapidito. Entonces dice, el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le dijo,
Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. En otras palabras, el lecho estaba compuesto mayormente por partes de madera, entonces partes de tela. Mayormente la madera representa también la humanidad, o sea que y Jesús le dice en muchos otros que sanó, le dice, vete, levántate y no peques más. En otras palabras también. Cuando nosotros venimos a Cristo, dejamos de practicar el pecado. El pecado no tiene dominio sobre nosotros, sino que nosotros, aún nosotros pecamos, pero no practicamos el pecado como cristianos. Y dice que en el verso 9, al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Entonces los judíos dijeron aquel día que había sido sanado, es día de reposo y no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, verso 11, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el verso 13 dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Ya hemos hablado de eso. Para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Pero esto los judíos aún más procuraba matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, y haciéndose igual a Dios. Está la pregunta. Ellos, los judíos, después de que que Jesús había hecho este milagro, los judíos refiriéndose al establecimiento religioso como tal, los fariseos, mayormente los saduceos, buscaban siempre de qué manera podían aprender a Jesús. Porque si nos acordamos que dice que aquellos que odian la luz, que Jesucristo es la luz del mundo, o la odian porque expone sus obras que son malas. Entonces Jesús estaba exponiendo la obra de los judíos constantemente que eran malas. ¿Por qué? Porque ellos buscaban el placer. Ellos buscaban, no tanto el placer, sino tanto la reputación, el dinero. Entonces Jesús les traía conflicto en todo esto. Y es muy importante que entendamos esto, porque de manera de que nosotros busquemos nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos por encima de todo y que queramos hacer lo que nosotros queramos en todo momento, eso trae conflicto. Eso trae conflicto con el Padre, con el reino de los cielos, porque Jesús vino para hacernos libres de pecado, pero libres para servirlo a Él. Pero si nosotros procuramos de que Jesucristo nos haga libre para aquellos, para hacer lo que nosotros queramos, estamos mal y no hemos entendido literalmente el Evangelio. Somos libres para servirlo a Él. Por eso la palabra en muchas cartas, epístolas, dice, si es Pablo, si es Santiago, dice siervos, en alguna dice siervo, pero realmente la palabra es doulos, es esclavo del Señor. Y de esta misma manera tenemos que nosotros analizarnos si cuando Jesús nos libró de ese pecado, del yugo de la muerte y la verdad, perdón, del yugo de la muerte, si Él nos libró y estamos siguiendo nuestros propios deseos e intenciones, o realmente lo estamos siguiendo a Él de todo corazón. Y los judíos, los religiosos, estaban lo querían matar. Y nosotros tenemos que mirarnos si nosotros no estamos cometiendo el mismo error. Ese es
una de las enseñanzas principales de este texto. Porque si realmente nosotros buscamos lo mismo, o tenemos las mismas intenciones que tenían los judíos, y a lo mejor sean inconscientemente, las podemos tener, nos estamos convirtiendo en enemigos de la cruz. Y queremos echar a Cristo de nuestras vidas inconscientemente, aunque conscientemente queramos decirle: Cristo reina sobre nosotros, tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Tenemos que analizar constantemente. ¿Por qué? Porque el pecado es bien sigiloso y puede vestirse de una manera, puede vestirse de inmoralidad, pero al mismo tiempo puede vestirse de justicia propia. Puede vestirse de yo soy mejor que el otro. Puede regocijarse el pecado en que yo moralmente soy mejor que aquel que no lo es. Ese fue el pecado de los fariseos. Por eso ellos negaban a Cristo. Por eso ellos decían lo que decían: este que está sanando en sábado o en el sabbat. Y no se daban cuenta que el cumplimiento de la ley estaba en él. Si volvemos un poco para atrás en el texto, en el verso 3 dice: enfermos y ciegos. No podían ver a Jesucristo. ¿Por qué? Porque sus intenciones eran malvadas. Entonces el Señor nos da oportunidades para arrepentirnos de nuestros pecados y caminar hacia Él. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de seguirlo de todo corazón. Y esa es la enseñanza de hoy. Que podamos seguirlo de todo corazón y no buscar nuestras propias intenciones. Porque el reino de los cielos, solamente aquellos que lo encuentran, es aquellos que encuentran al Señor Jesucristo. Para encontrar al Señor Jesucristo tenemos que arrepentirnos y cambiar nuestra mente. Y la palabra pecado en el griego es hamartía o amartía, y quiere decir, cuando literalmente es una palabra que se usa en la arquería, cuando alguien agarra la flecha, estira el arco y tira la flecha y no le da al blanco. Esa era la palabra que se usaba para la amartía, para fallar a la meta. Y cuando nosotros fallamos de buscar el reino de Dios y su justicia, podemos estar cometiendo pecado. Espero que esto les haya sido de edificación, que puedan seguir creciendo en el Señor Jesucristo. Quien sea que esté viendo esto, que pueda crecer, que pueda enseñar lo que el Espíritu le esté guiando en ese momento, y que podamos ser de bendición para otros, recordando que nosotros no estamos aquí en este mundo para complacernos a nosotros mismos, sino para sacrificarnos por los demás. Imagínense si viviéramos en una sociedad que todo el mundo se sacrificaría por los demás. Sería muy bueno, pero no lo es así. Pero nosotros somos la sal y la luz. Nosotros estamos aquí para reflejar la imagen del Hijo de Dios. Que Dios los bendiga y espero que le vaya bien.